momentos en la vida que parecen detener el tiempo. Momentos donde todo lo que creíamos seguro se tambalea. La pérdida de un ser querido, un diagnóstico inesperado, una ausencia que duele, son experiencias que nos cambian para siempre. Son los momentos en los que la vida y la muerte se cruzan, no como opuestos, sino como parte de una misma historia, la nuestra. En este podcast, cuando la vida se cruza con la muerte, queremos abrir un espacio para poder hablar de lo que muchas veces se calla, el duelo, la pérdida y el dolor. Pero también del amor, la resiliencia y la manera en que estas vivencias nos transforman. Aquí no hay prisa, aquí hay escucha, hay respeto y sobre todo hay humanidad. Y para poder comenzar este primer episodio, nos honra acompañarnos de una invitada especial. Alguien que ha dedicado su vida a acompañar a otras personas en sus momentos vulnerables. Cuando el decir adiós duele, cuando las palabras no alcanzan y cuando el silencio también necesita ser escuchado. Con ella vamos a hablar de la muerte sin miedo, del duelo sin vergüenza y de cómo en medio de la oscuridad es posible encontrar luz, sentido y vida. Gracias por estar aquí. Respira profundo. Escucha con el corazón. Comenzamos. Y para hablar de esto tenemos una invitada muy especial, la maestra Esmeralda, tanatóloga, sexóloga, psicoterapeuta y guía en procesos de cierre de ciclos. Bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicas. Un gusto tenerlas por acá. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es: ¿cómo reacciona una persona diagnosticada en fase terminal que no quiere aceptar la muerte? Híjole, es una pregunta muy ambigua y es complicada de responder porque depende mucho de la situación de vida que ha llevado, depende mucho de su edad y por supuesto de las redes de apoyo que llegue a tener, además de la complicación del diagnóstico que tiene, porque no es lo mismo una persona que diagnostican con un cáncer etapa 4, por ejemplo, ¿no? Que tiene que someterse a procedimientos muy invasivos para salvaguardar un poquito la parte de la integridad física y que le dicen que ya no hay nada que hacer a un paciente que tiene un cáncer etapa 3. No es lo mismo, aunque sabemos que el cáncer de alguna manera va a terminar con su vida en algún momento, pues la verdad es que el tiempo que tiene uno y otro es distinto, así que el pronóstico médico implica muchísimo, por eso es que es muy ambiguo de responder. ¿Entre qué edades atiende usted? También es variado porque en la cuestión, por ejemplo, de tanatología hemos tenido pacientes desde pediátricos, pacientes adolescentes, pacientes adultos jóvenes y mayormente yo creo que el 60% de los pacientes tienen más de 45 años. ¿Cómo se aborda este proceso desde la tanatología? Primero se tiene que hacer un acompañamiento familiar. Tenemos que evaluar toda la situación familiar, ¿no? Para checar la parte de los vínculos, porque aquí se les dejan tareas específicas a los familiares, checamos quién es cuidador principal, checamos qué tipo de acompañamiento es el que desea la familia y bueno, sobre todo nuestro principal objetivo siempre es el paciente terminal. Antes de esto se hace un acompañamiento médico también. El médico tiene que ser un médico paliativo que dé y brinde el soporte para la atención del paciente terminal. Son específicamente medicamentos que controlan el dolor, ¿no? O las condiciones críticas de la enfermedad y aquí lo principal es o lo primordial es la integridad del paciente en cuanto al dolor. El control del dolor es fundamental. De este lado también tenemos un acompañamiento de trabajo social porque tenemos que hablar de temas que no son muy placenteros para el paciente y la familia, como temas legales, testamentos, propiedades e incluso, y es aquí ya donde entra la parte de la tanatología jurídica, este aspecto del funeral, ¿no? Hacer la planeación con el paciente del funeral. Por supuesto, si vemos un poquito más de temas a fondo, profundos en el ámbito psicológico, se habla mucho de el deseo del paciente. ¿Qué desea para el proceso de su muerte? ¿A quién quiere incluso invitar a su funeral? ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes? Por supuesto, esta parte del arrepentimiento, el perdón, tanto de ida como de vuelta, hay cosas que quedan ahí pendientes. Se habla muchísimo de esto, de
Metafóricamente hablando, no llevarte nada en la mochila, ¿no? O sea, irte de verdad limpio y con ninguna deuda pendiente. ¿Qué recursos emocionales y terapéuticos utiliza usted? No tenemos una guía real de cuidado paliativo ni de tanatología. Esto es improvisar todo el tiempo. Tenemos elementos que aprendimos durante la especialidad. Digo, tenemos los tanatólogos, ¿no? Pero también esto resulta muy ambiguo y es muy particular. Cada paciente es muy subjetivo y no a todos les va a servir lo mismo. Por ejemplo, un colchoncito que yo siempre menciono de la tanatología es la espiritualidad. No es religión, pero sí es creer en algo, ¿no? En un ser supremo, en lo que sea, en qué va a pasar después de que yo muera, de cosas por el estilo. Y esto nos ayuda muchísimo a que el paciente suelte y a que de verdad se desprenda y se vaya en paz, ¿no? Ese es un buen recurso, la parte de la espiritualidad, abonar mucho en esto, la regulación emocional y reitero, que no queden cosas pendientes, eso es muy importante. Hablar con la familia en cuanto a no te tomes nada personal, psicoeducar a la familia en cuanto a, mira, este es el padecimiento de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, requiere de este tipo de atención y en el ámbito psicológico requieren todos ustedes de este tipo de atención, porque una cosa que se obliga sí o sí es que la familia, principalmente la familia nuclear, tome terapia, que tome terapia de duelo, ¿no? Para dejarlo ir con amor. Ese es como el sustento de la tanatología, déjalos ir con amor. Uh-huh. ¿Qué diferencia emocional y terapéutica existe entre un paciente en fase terminal y una persona con ideación suicida? Ay, qué preguntas tan profundas. La familia, el rol de la familia es fundamental. La persona que tiene ideación suicida, tenemos que hacer un profundo análisis estructural de su familia, porque en ocasiones sí es la parte de los vínculos la que enferma. Hay una frase que siempre digo yo y es que no te puedes aliviar en el mismo lugar donde te enfermaste. Entonces, si eres una persona que tiene tendencia a la depresión, a la ansiedad o a la ideación suicida, hay que revisar los vínculos, porque probablemente se esté dando en casa una situación que haga que llegues a este límite, ¿no? Discutir con tu papá constantemente, las peleas con tu esposo todo el tiempo, la desobediencia de tus hijos, en fin, 1000 cosas, ¿no? Y esto lo único que hace es entorpecer el proceso y si no llevas un acompañamiento psicoterapéutico más. Aunado a esto, tendríamos que checar de manera orgánica cómo está funcionando tu cerebro y, por qué no, también checar de manera médica cómo está funcionando la parte hormonal, porque en ocasiones, como somos una simbiosis todo el tiempo, hay alteraciones en el ámbito hormonal, ¿no? En este sistema o endocrino y hay que revisarlo, porque esto puede estar generando alteraciones cerebrales. Hay ocasiones también en que un neurólogo tiene que hacerse presente, puesto que podemos tener algún tipo de tumor por ahí localizado en alguno de los lóbulos, principalmente en el frontal, que podría hacer que tengas alteraciones del estado de ánimo o sobreexaltaciones, y no son necesariamente porque tengas una depresión constante, son porque estás con algún tipo de alteración neuroquímica, ¿no? Así que tenemos primero que descartar de qué se trata. Si se trata de algo emocional o está somatizando en esta parte, hay que alejarnos primero del vínculo familiar o fortalecer los vínculos de otra manera. Si eres una persona suicida, en ocasiones también, si lo vemos del aspecto neuroquímico, hay un proceso en nuestro sistema GABA cerebral que no está produciendo neurotransmisores saludables, así que también tenemos que revisarlo y siempre trabajar de la mano con psiquiatra, paidopsiquiatra o neurólogo o neuropsicólogo. ¿Se puede hablar del deseo de morir desde lugares diferentes? ¿A qué te refieres? O sea, de diferentes perspectivas, por ejemplo. Ok, el deseo de morir se expresa en muchas condiciones, en muchas situaciones. No necesariamente tienes que ser suicida para externarlo. Por ejemplo, hay pensamientos intrusivos y hay palabras o frases que decimos así como de la nada, ¿no? Y depende mucho de varias cosas. Yo conozco personas que acaban de tener un bebé y de repente es tanto el cansancio crónico por alteraciones del sueño o claro, este cambio de convertirte en mamá y tener un bebé y cuando ya caes en cuenta de que tienes a una persona con vida que depende 100% de ti,
pues esto te genera un duelo y se convierte en algo patológico. Por eso se llama depresión postparto. Y estas personas del cansancio excesivo crónico que llegan a tener, llegan a externar, híjole, no, preferiría estar muerta, ¿no? Por ejemplo, y no es alguien suicida. También hay personas que, mamás, que no acaban de tener un hijo, pero si tienen un hijo en alguna condición de calle o un hijo desaparecido, que manifiestan mucho el deseo de morirse ellas en lugar del hijo. Es como esta negociación con el ser supremo, ¿no? O con quien sea de, por favor, devuélveme a mi hijo, llévame a mí, cosas por el estilo. Entonces sí hay diferentes posturas. Un hombre que está extremadamente cansado de la vida agobiante, de la rutina, de su trabajo, o la parte económica, y llega a externar el deseo de morir. Un médico, que los médicos se exponen muchísimo a situaciones de mucho riesgo, mucho burnout, llegan a externar con muchísima frecuencia el deseo de morir. Yo tengo ahorita ya 17 pacientes que son médicos de alta especialidad y vienen porque tienen depresión crónica, ansiedad generalizada y por supuesto tienen ideación o pensamiento suicida, que llega de repente, ¿no? Pero también tengo pacientes que son amas de casa, que tienen el deseo ferviente de morirse, pues se sienten inútiles, no se sienten realizadas, estos constructos sociales que llegan a deteriorar mucho. Y donde más lo llevo a ver también es en los jóvenes. En muchos de mis estudiantes está a externar esta parte de estoy muy cansado, estoy estresado, nos dejan mucha tarea, mi papá dejó a mi mamá, tengo examen, bla, bla, bla. Y está el deseo de, híjole, ¿no? O solamente la exteriorización de, pues, quererse morir, ¿no? Depende mucho de los recursos psicológicos de las personas también. ¿Cómo se trabaja desde la empatía sin romantizar el sufrimiento? Desde la empatía abordamos mucho siempre con la parte del respeto. Uno de los enfoques que más funcionan aquí son el humanista y el sistémico, para no deshumanizarnos, pero tampoco romantizar, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, desde la intervención en crisis, trabajamos mucho con técnicas de terapia cognitivo-conductual y sistémico. Hay confrontación, sí hay confrontación. Cuando hay una persona que tiene ideación suicida, sí confrontas en cuanto a revisar cómo podría ser el posible escenario, porque sí tienes que ver cuáles son los efectos o las detonantes que llegan a tener. A ver, ¿solamente lo has pensado? Sí. ¿Cuántas veces lo has pensado? Platícame, ¿no? Lo haces como natural, para que la persona vea que no estás espantado por lo que te está platicando. Una vez que te exterioriza esto de sí, lo he pensado varias veces, la última vez fue antier, ay, ¿qué pensabas hacer? Platícame, ¿no? ¿Quién te va a encontrar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienes planeado? ¿Con qué lo quieres hacer? No, pues yo con un cuchillo. Y hay que revisar cuáles son los factores de riesgo. Con un cuchillo lo quieres hacer en casa. ¿Quién vive contigo? ¿Quién está mayormente contigo? Bla, bla. Sí tenemos que estar preguntando, ¿no? Desde una parte muy normalizada, donde nosotros fingimos esta parte, pero sí tenemos una preparación. Yo me especialicé durante un año entero para poder hacer la intervención en crisis adecuada y no llevar al paciente a estos extremos de ni que se sienta indiferente por tu intervención, ni que se sienta analizado, ni que es súper complejo. Entonces tienes que conocer muchísimas cosas y también, pues, desde esta parte empática, no hacer ningún tipo de prejuicio. Y por supuesto, en esto sí hay lineamientos. En la intervención en crisis sí hay lineamientos donde lo que nunca debes hacer en una intervención con un paciente suicida. Y eso sí los tenemos que seguir de rigor, ¿no? Y, por ejemplo, no hacerles promesas de yo voy a estar contigo, te lo prometo que yo voy a acompañarte, jamás. O sea, si no lo piensas cumplir, no se hacen promesas. Cosas por el estilo, ahí sí hay un lineamiento desde la parte empática, no romantizada, pero sí validando las necesidades del paciente. Bueno, ahorita que nos comentaba de que hay gente que tiene esta idea, bueno, que no tiene ideación suicida, sino que está cansada. ¿Qué diferencia hay entre el dolor físico de un paciente paliativo y el sufrimiento existencial de un suicida? Fíjate que esta pregunta yo siempre me la he hecho porque yo hago la comparativa. Yo que estoy con los pacientes moribundos y que estoy con los pacientes que tienen ideación suicida, yo no le encuentro una diferencia a nivel emocional, porque aunque el paciente con cáncer tenga el dolor crónico y muy fuerte en su cuerpo, porque el cáncer es una enfermedad muy dolorosa, a nivel emocional el sufrimiento es exactamente el mismo. Entonces yo ahí sí hago la comparativa.
Me pesa lo mismo ver a un paciente en cama con cáncer terminal que tiene un pronóstico de vida no mayor a 6 meses, a los pacientes que tengo sentados enfrente de mí aquí en el consultorio con una depresión crónica. Para mí el sufrimiento es exactamente el mismo y lo respeto y lo valido, porque se les juzga mucho a los pacientes depresivos, a los pacientes suicidas, cuando no comprendes que el dolor emocional ya excedió los límites que ellos llegan a tener, incluso a comprender, ¿no? Así que no, yo lo respeto y lo valido todo el tiempo. Y es muy importante que el terapeuta que esté frente a estas personas de verdad los considere como personas y no como un número más, no sé. Hay cosas, por ejemplo, que de este lado se llegan a hacer de repente, que es dar una especie como de beca, ¿no? Por pacientes que llegan a carecer de recursos económicos y es como, no, vente a terapia, si no tienes hoy, ya me pagarás después, lo importante es tu proceso, lo importante eres tú, en fin, que vean que sí hay redes de apoyo en la parte de la terapia, pero el dolor yo no le veo diferencia. ¿Cómo afecta a la terapeuta acompañar procesos tan dolorosos? Híjole, yo no sé si no es una parte de la desensibilización, te acostumbras a tratar con el dolor emocional de las personas, pero tienes que tener sí o sí un proceso de acompañamiento tú también. Yo tengo mi terapeuta que veo cada viernes, entonces yo termino mi semana y el viernes voy y depuro, ¿no? Alguna situación que fue más excesiva que otra, alguna que me conmovió mucho más que otra, ustedes lo saben, siempre se los he dicho, para mí trabajar con niños no puedo, me pongo mal, ¿no? Porque me conmueve muchísimo como mamá. Y bueno, viene también esta parte de la introyección infantil, ¿no? Que es como, ay, pues yo crecí solita, bla, 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 entonces con niños no. Así que en esta parte yo me tengo que cuidar mucho. Si voy a trabajar con niños, porque no hay otro tanatólogo que lo haga, lo hago, pero siempre voy acompañada de alguien más. En caso de que esta persona note que yo ya tragué saliva o ya se me rozaron los ojos o lo que sea, hace la intervención para darme como este acompañamiento y hacer una muy buena intervención, lo mejor que se pueda. Y si son adultos, pues siempre es depurar con tu propio terapeuta, ¿no? Es esa parte. Es muy importante tener también tus propias actividades en las que no solamente seas terapeuta, ¿no? O que seas o cumplas otros roles como ser mamá o en fin, las cosas que hagas y que de verdad disfrutes ahí ser tú genuinamente. Yo se los he dicho, a mí irme de conciertos al cine o al teatro para mí es como depurar todo, ahí soy Esme disfrutando esto y ya, es algo natural de la vida. Alguien tiene que hacer el trabajo rudo, como dicen por ahí. Sí. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo le llevó acostumbrarse pues a afrontar este tipo de terapias que son tan fuertes emocionalmente? Es que nunca te terminas de acostumbrar. Hace poquito acompañé a los alumnos a sus prácticas, a hospicios, y les prometo que yo salí de ahí, yo necesito una intervención, porque no te terminas de acostumbrar. Con estas situaciones de la muerte que se aproxima y todo, a mí me apasiona mucho este tema, muchísimo, es lo que más me gusta hacer, más que la maestría en educación sexual, la tanatología a mí me encanta, entonces por lo mismo que me apasiona, creo que mientras más hablo del tema, mientras más hago que la gente a mi alrededor lo normalice y hable del tema, pues se me hace mucho más natural y no lo vivo con pesadez, pues es un proceso natural de la vida, ¿no? Mientras mayor se hable de esto, creo que se asienta más en mi cognición ay, pues mira, esto es normal, es el trabajo. Entonces no hay ya mayor problema ahí. ¿Usted se consideraría capaz de verse en alguna situación de estado terminal y usar sus propios recursos? Si es conmigo, sí, pero en mi rol de mamá, de hermana o hija, no lo sé. Yo creo que me encerraría 15 días en el bosque sin hablarle a nadie. Yo creo. Sabemos que usted trata con pacientes vulnerables. ¿Qué estrategias le ayudan a no caer en el síndrome del Salvador al acompañar a estas personas? Primero, canalizarlos con otros especialistas. Eso, o sea, entender que yo no soy Dios, que va a haber situaciones que me van a superar y que necesito de repente también de apoyo. Esto, para empezar.
Segundo, sí marcando yo mis pautas de tiempo. Por ejemplo, yo manejar ya ciertos horarios donde de verdad, aunque yo tenga lleno mi celular de mensajes y tenga 89 mensajes en WhatsApp, porque sí los he tenido, no, la gente va a entender que hay un horario específico para poder dar este acompañamiento. Las credenciales terapéuticas desde que inicias un proceso con cualquier paciente, ya sea en consultorio o en hospitales, te las tienes que marcar desde el principio. Mira, estos son los horarios, estos son los costos, estos son los tiempos, y listo. Eso es muy importante desde un principio para que no haya ningún tipo de afectación después. Y sobre el síndrome de Salvador, pues no, hay recursos literarios que te pueden ayudar, grupos de apoyo. Yo canalizo mucho a los pacientes con grupos de apoyo, entonces investigo y tengo un equipo amplio de atención multidisciplinaria precisamente para eso. Uh-huh. ¿Le fue difícil al principio separar la relación de psicólogo, cliente, paciente? ¿Cómo? O sea, separar el no, como el no hacerse amigo de, no caer en eso. No. Creo que en este aspecto sí cuide mucho la parte de la ética. Desde el principio, mis primeros pininos como psicoterapeuta, sí cuide mucho eso. La parte de la transferencia la tenía yo muy pegada. Precisamente porque una de las especialidades que tengo es en psicopatología y salud mental. Y este es un enfoque psicodinámico, entonces ahí nos enseñan mucho esta parte de cuidar transferencia, contratransferencia, proyección y cosas por el estilo. Y yo estaba como un poquito casada con esa teoría al principio. Y esto me ayudó a darme cuenta que sí, a mí me estaba conmoviendo mucho la historia de un paciente en particular. No iba a haber tanto proceso terapéutico y se canalizaba al principio. Ahora no, ahora ya lo tomo más normal. Pero no, siempre fui muy disciplinada con esa parte. Yo quería cuidar mucho la salud mental del paciente y por ende sí cuidé mucho cómo me estaba sintiendo yo. Ya, esto lo normalicé al principio, después con los otros enfoques que tengo, que es más en el humanismo, pues se me hizo muy fácil poderlo manejar. ¿Cómo se maneja la frustración cuando un paciente toma decisiones dolorosas a pesar del acompañamiento que tuvo con usted como terapeuta? Ok, fíjate, tú aquí le pones una connotación de doloroso para ti. Para el paciente es salvarse, ¿no? Porque está cansado de la vida que lleva. Al día de hoy, te soy muy honesta, no se ha suicidado ninguno de mis pacientes, ¿sí? He acompañado procesos dolorosos, pero hay canalización oportuna, ya sea al hospital psiquiátrico o ya sea con un psiquiatra en particular. Y hay ocasiones en que hay temas muy particulares como pacientes que llegan a tener el TLP, ¿no? Que a veces está no identificado todavía porque cumple criterios diagnóstico de otra condición y hay comorbilidad con y entonces se canaliza con algún otro colega mío que lleve, no sé, un enfoque cognitivo-conductual, un enfoque más contextual o algo más psicodinámico. Y como los canalizo, pues es como pasar la batuta cuando yo entiendo que yo ya no puedo hacer más por el paciente, pero sí sigo al pendiente del paciente desde el otro colega que yo canalice. Oye, el paciente tal como va, cómo lo es, bla, bla, bla. O sea, sí se le da un seguimiento desde este lado, ¿no? Y esporádicamente se puede contactar también a la parte psiquiátrica o médica que se canalizó. Y ya, se le da solamente el seguimiento ahí. ¿Qué señales nos da el cuerpo cuando no estamos procesando un duelo de una manera adecuada? Bueno, aquí se aborda mucho la teoría de la psicosomatización, ¿no? Acuérdense la frase que les decía siempre de que el cuerpo habla lo que la boca calla. También es muy particular, es subjetivo, pero puede haber, lo primero que vamos a ver es cambios de apetito, cambios del estado de ánimo y cambios en el proceso del sueño. Eso es lo primero. Empezamos con el cortisol elevado, alteraciones en nuestro comportamiento. Vamos a pasar súbitamente de una emoción a otra, de estar enojados, iracundos, a estar tristes probablemente. Cuando hay un bloqueo emocional tiende a haber tensión en hombros, en espalda baja, dolor de rodillas, acné,
¿no? La somatización es muy variada dependiendo de cada persona y de cada situación en particular, sobre todo si hablas de duelos, porque acuérdense que duelos no solamente es perder a un ser querido porque murió, es todo. Cambio de pareja, cambio de casa, separación de papás, murió una mascota, en fin, muchísimas cosas. Es más, hasta perdí el celular, ¿no? Que en el celular tengo toda mi vida ahí, se me perdió o me robaron, me asaltaron, me asustaron, cualquier síndrome de estrés postraumático no deja de ser un duelo. Entonces, es variado. Por ejemplo, hay distensión abdominal, mucha gente somatiza en el estómago, así que sí, puede haber de repente el síndrome del colon irritable, colitis nerviosa, ansiedad generalizada, eso. ¿Alguna vez has sentido que un paciente le dejó una enseñanza grande en su vida? Todos, pero de la más grande que recuerdo es el caso de Tadeo, el niño que les conté, que espero que sí se acuerden. Porque pues por ser un niño y tener la cosmovisión de la muerte tan bonita, a diferencia de los adultos, es la enseñanza más grande, ¿no? Que la muerte no es mala y que hay que soltar cuando se tiene que soltar, que hay que respetar el cansancio de los pacientes enfermos, porque no lo respetamos, somos muy egoístas en ese sentido. Entonces Tadeo a mí me enseñó muchísimo y pues lo saben, fue un niño de 10 años. Sí, pues Tadeo ha sido mi más grande maestro. Otros, por ejemplo, una paciente que tuve recientemente con cáncer terminal también, era cáncer de seno, etapa 4, le diagnostican el cáncer ya muy tarde, entonces ya no pudo hacer nada por ella, tomó algunas quimios, pero ya no se quiso someter a ningún otro procedimiento y trabajé con ella en el proceso de su muerte, qué quería para el último día de su vida, sí abordamos mucho esa parte con mucho cuidado, que soltara todo lo que traía de resentimiento. Nos acordamos de cosas infantiles, adolescencia, que ella se quedó callada mucho tiempo, así que soltó todo, preparó el proceso de su muerte y pues al final firmó estas cartas de RCP3 de voluntad anticipada para que no se sometiera a ningún otro proceso en el hospital que fuera invasivo y que sus hijos y su esposo respetaran su dignidad como paciente terminal. Entonces ella también me enseñó mucho, porque todos los días que yo iba a visitarla la encontraba guapísima, bañadita, olía riquísimo, pintadita y se ponía sus pelucas o sus sombreros con su mascada, muy bonita ella, y siempre estuvo sonriente, siempre. Así que ella fue una gran maestra. ¿Qué límites éticos y emocionales nos recomienda cuidar como egresados de psicología? Bueno, en el ámbito general o específicamente con estos temas. Específicamente en estos temas. Ok. Bueno, primero que se especialicen, porque hablar de duelo y trabajar con un paciente con una condición crónico-degenerativa, terminal o con ideación suicida es muy delicado. Desafortunadamente no todos los que ejercen de psicología tienen las bases, el criterio ético o moral de hablar de este tema, y hay que cuidarlo mucho, porque de ustedes depende, se los prometo, depende la vida de un paciente y cómo viva sus últimos días, incluso si es suicida, ¿no? De verdad, del especialista depende, así que tienen que prepararse mucho, leer constantemente, tienen que ser autodidactas, pero también tomar cursos, talleres, diplomados que hablen sobre intervención en crisis de primera y segunda instancia, cómo dar malas noticias, la tanatología, el cuidado paliativo, cosas por el estilo. Después tienen que tomar terapia de ya, o sea, ustedes antes de egresar tienen que tener ya un proceso de terapia. Yo les recomiendo que de repente, si pueden conocer otros enfoques, no se casen solo con uno, hay que conocer un poquito más. Lo siguiente es checar si ustedes dentro de su proceso de formación o su proceso de vida en su núcleo familiar tienen factores de riesgo, como algún tipo de familiar que esté detonando en ustedes alteraciones de estado de ánimo, o depresión o ansiedad o algo, pues alejarse ya, ¿no? Buscar un trabajo que para ustedes sea no tan pesado porque no es bueno que se autoexijan muchísimo. ¿Y qué más? Pues ya siempre tener como un mentor, ¿no? 1, 2, 3 mentores, maestros de ustedes que les puedan dar acompañamiento, supervisión de casos clínicos, eso es muy importante. Seguirse preparando lo más que puedan, eso y llevar un proceso de psicoterapia. Ok, ¿y usted qué le diría a alguien que está pasando por alguna crisis de sentido?
¿Te refieres a una crisis de sentido de vida o algo así? Sí, pues de sentido de vida. Pues primero llevar un proceso de terapia, de acompañamiento. Eso. Esto, no hablar con todas las personas, porque no todas las personas, uno, tristemente están interesadas por ti. Dos, tienen los recursos o elementos para poderte acompañar. Y tres, a veces son los que te llevan más al deterioro, ¿no? Tanto cognitivo como psicológico. En cuanto a, ¿ves? Es que es tu culpa, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué esto? ¿Por qué bla, 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 bla? Y en lugar de ayudarte, te perjudican más. Y cuatro, pues estar muy consciente de las emociones y los sentimientos, dejar que surjan como vayan llegando y no limitarte. Tenemos un constructo machista aquí un poquito, y sobre todo el género masculino, pues de no llorar, de no sentirte vulnerable, de cosas por el estilo. Y tristemente los que estudiamos psicología más. Nos meten mucho un estereotipo de los psicólogos no pueden estar locos, los psicólogos no pueden llorar, los psicólogos no pueden hacer 1000 cosas porque pues, y eso que eres psicólogo, así que hay que quitarnos mucho constructo y ya, básicamente eso. ¿Usted tuvo algún paciente o algún cliente que viniera y que su situación, lo que le estaba pasando, le dejara pensando durante el proceso que llevó con él? Que todos los días estuviera como de que, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Cómo le puedo ayudar? Que le dejara mucho pensando. Sí, las pacientes que tengo con TLP, ellas me dejan pensando muchísimo, porque la ideación suicida es constante, la familia es un detonante, no tienen recursos para dejar a la familia, muchas de ellas están jovencitas. Hace poquito una joven, yo no atiendo a adolescentes, lo saben ustedes, pero solamente hay 2 que son como casos muy especiales, que no quieren trabajar con nadie más y vienen conmigo. Entonces una de ellas estuvo muy mal, la estuvo pasando muy mal. Se brincó la escalera de su casa, se saltó del 2º piso, se lastimó la pierna y aún así logró huir. Se escapó, estuvo como 15 días desaparecida. Pateó a un policía, mordió a una policía, la iban a llevar al hospital psiquiátrico, me llamó la mamá, así como yo me sentí pues ahí tremendamente mal porque dije, híjole, ellos están lejos, yo estoy de este lado, pero pues tampoco soy la niñera, o sea, si la mamá no sabe qué hacer con ella, cuando a la mamá se le dijo constantemente que tenía que tomar terapia ella junto con el papá. Y fue incómodo, fue muy incómodo para mí específicamente ese caso, porque la chica es extremadamente inteligente y muy manipuladora. Y me sentí como la serie que está en Netflix de... no, donde la psicóloga en el capítulo 3, durante toda la hora del capítulo 3, hace contención con el jovencito. La de adolescencia. La de adolescencia. Exactamente así me siento yo con ella. Así me sigo sintiendo. Porque conmigo llega y se acomoda muy cómoda en el sillón y me habla súper tranquila y como si yo fuera una chava de su edad, ¿no? Entonces, bueno, yo le sigo en este aspecto la corriente, pero sí cuando me dice algo que yo le digo, ¿estás segura? Ah, ¿crees que miento? Entonces es muy retadora conmigo y ahí se convierte en una situación así como, Esto y un paciente que tengo con trastorno disociativo de la personalidad no especificado, ya visto por psiquiatra y visto por neuropsicóloga, que tiene 14 personalidades. Él es todo un caso, pero todavía estamos ahí en el veremos, estamos especificando qué es realmente lo que tiene, porque ya empezó con alucinaciones y delirios también, entonces probablemente son rasgos esquizoides. Esos son pacientes muy interesantes. Con estas personas que suelen tener tendencia suicida, ¿cuál es el factor en común que comparten todas? Situaciones predisponentes infantiles donde hubo abandono, humillación o violencia. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Hoy nos llevamos pues muchas preguntas, pero también mucha claridad sobre lo humano que es resistirse o anhelar el final. Y pues ya para finalizar, no sé si le gustaría decirnos sus redes, dónde la podemos contactar, su número de teléfono, de qué manera pues está el proceso para hacer cita con usted, todo eso. Muy bien.
Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Psicóloga y Tanatóloga Esmeralda Ramírez. No les paso el TikTok porque ahí nada más me río de la vida y todo eso, no hago nada formal. Y de Instagram, pues no, tampoco, apenas pienso hacer algo, estoy por ahí maquilando con una chica que se dedica a llevar redes sociales, esta parte para también yo dar un poquito de contenido más sobre este tema, que hace falta mucha psicoeducación. Mi número telefónico, que es nuevo, es 33 14 81 83 56 y pues ya, eso creo que de mi parte sería todo. ¿Entre qué edades suele atender usted? De 17 años a 150. Muy bien, entonces queremos agradecerle muchísimo por prestarnos su espacio, por prestarnos su tiempo y pues esto sería todo. Esto fue Conscientemente.